Bien, nos habíamos quedado acá, ¿no? Hemos hecho todo el desarrollo. Y llegamos a que la integral esa era un noveno. Lo estoy haciendo paso a paso, ustedes no necesitan desarrollar tanto las cosas en un examen, ¿eh? Y esto de acá lo tenemos que evaluar en los límites, ¿correcto? Entre el valor 0 y el valor 3. Los límites están dados por la distribución que me dieron. Tranquilamente esto puede ir de menos infinito a más infinito, puede ir de menos 80 a menos 5, da lo mismo, que eso va a depender del ejercicio. En este ejercicio en particular va de 0 a 3. Y a mí eso me es súper funcional porque me ahorra cálculos. Bueno, entonces 9 por 3 es 27. Y tengo que evaluar x al cubo entre 3 y 0, ¿no? Entonces lo evalúo en los límites, me queda 3 al cubo menos 0 al cubo. De vuelta, en un examen o en lo que sea, no hace falta que hagan 80 paso a paso, usen bien su tiempo, lo mismo en su carpeta. Yo acá, o sea, en clase, prefiero hacerlo bien desarrollado. 27 dividido 27, esto es 1. Está bien, entonces se me cumple la ley de cierre. Esto lo puedo simplificar si quieren. Entonces, es una función de densidad. ¿Por qué? Para cualquier valor del dominio, el valor es no negativo. Aparte, cuando integro esa función en todo el dominio, el valor equivale a 1. ¿Sí? Bien, Sí. buenísimo. Bueno, bien. Entonces ahora vamos con otra definición muy importante, que es, yo en las discretas era bastante claro cómo hablar de las probabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en la discreta, imagínense que grafico acá mi función de probabilidad y acá mi x, yo tenía algo así como estas columnas, ¿no? Entonces podría decir, bueno, la probabilidad de caer en este valor es esta columna. La probabilidad de caer en este o en este es estas dos columnas. La probabilidad de caer en este es la de esta columna. Y la de caer en los tres es la suma de las tres columnas, ¿no? Entonces que yo... Puede ser que eso también representa un poco las frecuencias. Bueno, ahí estamos con la confusión con la estadística descriptiva. La frecuencia relativa es, vos me diste un montón de datos y me fijé cuál es la frecuencia de cada caso. Yo acá estoy hablando directamente de probabilidades. Claro, si vos me das datos, punto, vos me diste unos datos, defino a x como una variable aleatoria, que es la selección aleatoria de un elemento en ese grupo. Bueno, está bien, sí, la frecuencia relativa ahí es la probabilidad, pero es la probabilidad de esta variable aleatoria, o sea, es algo muy restrictivo, una variable aleatoria definida en eso. En esto de acá, y todo lo que estamos viendo hoy, es en abstracto, jamás apareció ningún dato. No, o sea, alguien vino y por arte de magia nos dijo, che, a mí me interesa la función de densidad que yo, o sea, a mí me interesa la variable aleatoria que es el ingreso. Y yo le dije, mira que vení, ¿cómo se distribuye? Bueno, se distribuye e a la menos x sobre beta, dividido otro parámetro que se va a llamar beta, y el dominio del ingreso, obviamente, es mayor o igual. ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, por arte de magia, no me diste ningún dato, ¿ok? Eventualmente, si tenemos tiempo, vamos a ver un poco una idea de cómo puedo inferir una función de densidad a partir de datos. Pero por eso digo que no se mezclen, como que está bueno, ahora ya seteamos en nuestra mente todo lo que fue estadística descriptiva a un costado, ahora empezamos con definiciones abstractas, ¿ok? En el abstracto estamos, a nivel teórico, puramente teórico. Después, claro, o sea, todo esto está muy vinculado con la práctica. La estadística está muy vinculada con lo empírico. Pero sí, o sea, tiene una vinculación con frecuencia, pero no hay que confundir frecuencia con probabilidad, porque la probabilidad es la probabilidad asociada a un resultado de una variable aleatoria. Entonces, si vos me das unos datos y yo defino cierta variable aleatoria, bueno, ahí puede ser. Pero
De vuelta, todo esto es bastante abstracto. De hecho, van a encontrar un montón de ejercicios, que al menos yo no los adoro, que les van a decir, che, mira, tenés esta variable aleatoria que es súper interesante y se distribuye normal con estos parámetros. ¿Y dónde sacaste esto? O sea, que sacaste estos parámetros capaz, pero ¿de dónde sacaste esto? Bueno, cosas también un poco que van a ir profundizando en otras materias. ¿Estamos? Sí, sí. Buenísimo. Lo que les estaba diciendo recién era que en el caso de las discretas, no sé, imagínense que tenemos el dado, y alguien les preguntaba la probabilidad de que nos saliera entre un 1 y un 3, y era bastante sencillo, ¿no? Era como, bueno, ok. Entonces, sumo las probabilidades de los casos que están por ahí. Y listo. En el caso de las continuas, lo que tenemos que hacer es una integral, ¿no? ¿Qué pasa? La probabilidad de sacar un punto va a ser 0, pero la probabilidad de cierto intervalo puede ser distinta de 0. Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, las preguntas estilo, ¿cuál es la probabilidad de tanto? No tiene demasiado sentido en la continua, pero sí tiene muchísimo sentido preguntarnos por la probabilidad acumulada en determinado intervalo, ¿no? Porque si estamos acumulando infinitos valores, esa probabilidad ya puede dejar de ser 0 y nos puede dar alguna riqueza en el análisis. Entonces, imagínense que nos preguntamos por la probabilidad acumulada en el intervalo AB, ¿ok? ¿Qué sé yo? Yo tendré mi función de densidad con su forma, si quieren la hacemos acá bimodal y se corta acá, y alguien nos pregunta la probabilidad que se acumula en este intervalo, ¿no? Intervalo AB. Entonces queremos obtener esta área. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mediante la integral. Integramos esa función de densidad en este intervalo. ¿Ok? Es una integral definida. Fíjense que de hecho de acá podemos encontrar lo que decíamos de que esa probabilidad puntual era igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo me interesa una probabilidad puntual, es lo mismo que decir que el intervalo sea igual a solamente ese punto. Y si hacemos eso para cualquier función de densidad, vamos a encontrar que eso es 0. ¿Ok? Pero bueno, la gran conclusión de todo esto, a ver, fíjense, déjenme ver si ya lo tengo desarrollado buenísimo y si no, hacemos para el anterior. Bien, buenísimo, ya lo tengo hecho. Hagamos eso en un ejemplo, ¿ok? Bajamos un poco a tierra y siento que está un poco difícil todavía. Esta era mi función de densidad, este era mi dominio, ¿no? Entonces, imagínense que lo queremos buscar para la probabilidad acumulada entre dos puntos, ¿no? Bueno, acá yo lo hice abstracto. Directamente elijamos un par de puntos, ¿no? Por ejemplo, elijamos los puntos 2 y 3, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es la integral definida entre 2 y 3 de mi función de densidad. Entonces tengo que integrar entre 2 y 3 esta función x al cuadrado dividido 9 por el diferencial de x. ¿Y esto qué me va a dar? Bueno, la hicimos hace un rato, así que si me permiten, voy un poquito rápido. Me va a quedar x al cubo sobre 27, y esto lo tengo que evaluar entre los puntos 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Bueno, si quieren hacemos 1 sobre 27 factor común, y me va a quedar 3 al cubo menos 2 al cubo. Esto es igual a 3 al cubo 27, menos 2 al cubo que es 8, 21 sobre 27. Esto de acá es la probabilidad que se acumula entre el valor 2 y 3. Sí. Que es algo así como un 60 y pico por ciento, aproximadamente. Es 7,90. 0,7 de periódico. Claro. O sea, un 70% de probabilidades que esa variable aleatoria, si hacemos si se realiza, caiga en alguna parte de ese intervalo. Yo acá lo había hecho directamente en formato, ¿cómo decirlo? En formato abstracto, ¿no? O sea, con dos valores genéricos A y B, esto por si eventualmente lo ven en mis apuntes o en lo que sea. Si lo hago con dos valores genéricos, o sea, bueno, entonces, más allá de llegar a un número o no, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar una B, porque dije un valor genérico, y una A, que es un valor genérico.
Y eso es lo que me termina quedando acá. Ok, nos queda un formato genérico. Y lo bueno que tiene cuando alguien hace algo en forma genérica es que después lo puede aplicar para cualquier par particular que se le ocurra. Por ejemplo, en este caso, nos quedó esta expresión genérica. Bueno, evaluémosla cuando A es igual a 1 y cuando B es igual a 2. Listo, nos da esto. Evaluémosla cuando A es igual a 0 y B es igual a 1,3. Bueno, listo. Sí. Pero se entiende, ¿no? La probabilidad en definitiva acumulada va a tener una interpretación mucho más rica que hablar de una probabilidad puntual que dijimos. La probabilidad puntual es un caso sobre infinitos casos posibles, va a ser 0. Entonces, al menos en las continuas que trabajemos en la materia, hay extensiones, pero bueno. Entonces, bueno, va a ser 0. Ahora vamos a la función de distribución. Y la función de distribución lo que tiene es que tiene el mismo nombre para las dos. ¿Ok? Yo que les dije hace un rato, bueno, yo tenía en las discretas una función de probabilidad que la denotaba con f. En las continuas tenía una función de densidad que creo que lo dije mal. En las discretas tengo una función de probabilidad que la denoto con una p. En las continuas tengo una función de densidad que la denoto con una f. La función de distribución lleva el mismo nombre para las dos. ¿Ok? Una f mayúscula. ¿Y qué es la f en cualquiera de los dos casos? No me importa si es continua o no. F de el número que sea. Pongámosle, no sé, lo quiero poner de forma genérica. Pero si lo pongo de forma genérica va a ser conjunto. F de 10 va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 10. ¿Sí? Fíjense que cuando tenemos el dominio acotado, esta probabilidad es un poco más restrictiva en el sentido de que hay menos valores que tengo que contar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del dado, si alguien me dice, dame la función de distribución evaluada en 4, ¿eso qué es? Es la probabilidad de sacar un 1, la probabilidad de sacar un 2, la de un 3, un 4. ¿Sí? Fíjense que es menor o igual, no es menor. Claro, yo no tengo que imputar probabilidad de menos 8 o de menos infinito. En realidad, infinito no es un número, pero ustedes me entienden. No necesito hacer eso, porque la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 es la que se acumula en estos 4 valores. ¿Esto eran las discretas nomás o voy a hacer en discretas y continuas? Puede ser también para las continuas, ¿no? Y por ejemplo, si agarramos la continua que trabajamos recién, esto vendría a ser la integral desde el primer valor posible, que es 0, porque menos que 0 no puede valer, y 2 de esa función diferencial x. Esto hay una forma alternativa de interpretarlo. Que es que, mira, si todos mis valores posibles están entre 0 y 3, por el ejemplo de recién, yo todo acá tengo área y ahí acumulo un 100%, ¿no? Entonces podría decir que el resto de la función está siempre en 0, ¿no? O sea, como, de hecho es una forma muy usual esa de definir las funciones. Digo, mira, mi función de x es igual a tal cosa, si x pertenece a este intervalo, y es 0 en otro caso. O sea, entonces esta definición es más engorrosa porque uno tiene que escribir la llave, tomar el programa, pero es más completa porque te está definiendo la función afuera del intervalo. O sea, la función está definida, no es que no está definida.
Entonces, implícitamente siempre está definida, porque, o sea, si no te la aclaran, de todas formas tiene que ser una función de densidad, así que afuera de ahí tiene que haber 0, bla. Pero digo, en este caso, podemos pensarlo así, como, ¿cuál es la gracia de integrar? O sea, podría partir esta integral, ¿no? Entre menos infinito y 0, porque es una función por tramo, y después la integral entre 0 y 2. Y la integral entre 0 e infinito siempre va a ser 0, porque está acumulando 0 varios. Y directamente me quedo con la integral entre 0 y 2. Paso en limpio todo lo que dije. Yo, con la función de probabilidad o la de densidad, obtengo información para valores puntuales. O sea, ¿qué me responde esto? La densidad, perdón, acá, la densidad que está en el punto X, ¿sí? Chiquita, o la probabilidad que hay directamente en el punto X. Con la función de distribución, lo que me fijo es la probabilidad acumulada hasta ese punto X chiquita. Y según el caso, hago una sumatoria o hago una integral. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. La función de probabilidad me da en una discreta la probabilidad de un valor puntual. La función de densidad me da en una continua la densidad de un valor puntual, que no es lo mismo que la probabilidad. La función de distribución, que tiene el mismo nombre para los dos casos, lo que me da es la probabilidad acumulada desde el principio, o sea, desde el primer valor posible del dominio, hasta el punto que yo estoy observando, que me interesa a mí, ¿no? O sea, esta X cursiva que escribí yo acá, por ejemplo. Gracias. Bien. Entonces, en el caso discreto, lo que estoy haciendo es... hay un tema, les cuento. ¿Sí? Yo acá tengo la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en el punto x chiquita. ¿Qué es lo que más nos gustaría acá? Seguramente, ¿no? Escribir esto de alguna manera como esto, ¿no? ¿Y por qué estoy metiendo una y si es menos claro? Porque yo quiero acá integrar hasta este punto. Y no puedo meter acá arriba y acá la misma variable. Eso no se puede. ¿Por qué? O sea, acá tiene un significado y acá tiene otro. Ahí estoy haciendo macana. Entonces, la forma de hacer eso es con una variable auxiliar. Digo, esto es para ser brutalmente formales. No hace falta que sean tan formales ni en el examen ni en ningún lugar de la materia. Pero digo, en el caso discreto, entonces lo que haríamos sería ir acumulando todas las probabilidades hasta que llegamos a ese punto x chiquita. ¿Ok? Entonces sería la probabilidad del primer valor más la probabilidad del segundo, así hasta que llegamos al punto que nos interesaba a nosotros, al punto x chiquito. Con la integral, lo mismo, vendría a ser la integral desde el primer punto del dominio hasta x chiquita. El primer punto del dominio, en el caso de recién, era 0, podría ser menos infinito, podría ser menos 4, podría ser 8, el valor que sea que nos hayan definido. Esto es simplemente la forma más genérica posible de expresarlo. ¿Sí? Profe, y en el caso de que lo hagas con la integral en un caso continuo, te daría el área, ese área sería la probabilidad. Exacto. Ok, La probabilidad acumulada en todo ese intervalo. O sea, desde el principio hasta el punto que a mí me interesa. El punto que a mí me interesa está definido como, caprichosamente, ¿no? ok. Yo digo, me interesa este punto, listo. Uso la función de distribución y me fijo todo lo que se acumula desde el principio hasta el final. Entonces, bueno, pensémoslo. En un dado, la función de distribución, ¿sí? Evaluada en 1, nos da la probabilidad de sacar un 1 o menos. No se puede sacar menos que un 1 en un dado. Así que nos da la probabilidad de sacar un 1 a secas. Entonces, fíjense que en ese caso, la probabilidad puntual
es igual a la función de distribución, en ese punto particular. Después, la función de distribución evaluada en 2 nos da la probabilidad de sacar un 1 o un 2. No le hay ninguna forma funcional a esta función todavía, ya sé. En algunos casos tiene una forma funcional directa, en otros casos no, pero en definitiva lo que digo es, o sea, es una función que simplemente nos va a devolver ese valor, ¿ok? Pensémoslo como una caja negra. La función de distribución evaluada en 3 nos va a dar la probabilidad de sacar un 1, un 2 o un 3. ¿Ok? Es más, si quieren, capaz que a nivel clase está bueno hacer este ejercicio. La función de distribución la saco de la galera, no les cuento dónde sale. De un dado es x sobre 6. ¿Ok? Entonces fíjense, la función de distribución evaluada en 1 nos va a dar un sexto. Esta es la probabilidad que acumulo, o la probabilidad de sacar un 1 o menos en un dado. Bueno, hagámoslo en 2. Tengo que meter un 2 donde está x. ¿Sí? Esa es la definición de función. Le meto el valor donde lo estoy evaluando a la variable que tenemos. Me queda 2 sextos. Entonces la probabilidad de sacar un 2 o menos es 2 sextos. Y de vuelta, ustedes si quieren lo expresan como un tercio o como quieran. La probabilidad de sacar un 3 es, meto un 3 donde está la x, me queda 3 sextos. ¿No? Y así. Claro, porque se van acumulando de a un sexto, ¿no? Exacto. Por eso mismo. La función de distribución, si quieren hacer como esa analogía con la estadística descriptiva, dijimos, bueno, la frecuencia relativa se parece, no es lo mismo, pero se parece a la probabilidad puntual. La función de distribución se parece a la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, se parece, no es lo mismo. Con mucho énfasis, no es lo mismo. Si tenemos un ejercicio de estadística descriptiva, hablamos de frecuencias, si estamos hablando de variables aleatorias, hablamos de probabilidades y de densidad en el caso alternativo de la continua, ¿no? Propiedades de esta función. Es no decreciente. Punto. ¿Por qué? Porque la probabilidad jamás puede ser menor que 0. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ir sumando cada vez más casos. Entonces estoy sumando siempre cosas que son o positivas o iguales a 0. Entonces la función de distribución es no decreciente. Eh, bueno, acá vemos cómo se cumple para el dado, ¿no? Eh, y digo, o sea, nosotros lo que decimos es, esto tranquilamente puede ser constante, el tema es que no puede caer. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, la función de distribución, bueno, esto es lo que ya dije recién. Si quieren poner un poco más de formalismo, si entendieron la idea, yo ya estoy contento. ¿Ok? Si quieren poner un poco más de formalismo, es una función no negativa, porque si estoy acumulando siempre cosas que no son negativas, la función de distribución jamás puede ser negativa. Y es monótonamente no decreciente. Esto quiere decir que jamás no es no decreciente. ¿Qué quiero decir? Bueno, a ver, puede subir, o sea, jamás va a ser 0. Entonces viene en 0, si quieren. Puede subir, puede estancarse, puede volver a subir, puede estancarse, jamás puede caer. ¿Ok? Entonces, bueno, se desprende esta propiedad, que lo que digo es, si la evalúo en un número mayor que otro, esa función, en un número mayor o igual a otro, esa función evaluada tiene que ser también mayor o igual que la evaluada en el otro punto, en el punto más chiquito. Y yo acá dejo dos gráficos de funciones de distribución, según el caso, si el caso es continuo o es discreto, ¿no? Fíjense, acá lo que estamos diciendo es, mira, venía valiendo 0. En esencia, esto de acá salió una variable que tiene este dominio. Estas ilustraciones creo que están en el libro de Bianco, de hecho. Entonces viene valiendo 0. Eventualmente empieza a crecer. Fíjense que jamás decrece. Va creciendo, todo bien. A veces crece con más velocidad. Por ejemplo, en este tramo tiene mayor velocidad. En este tramo, de hecho, fíjense que hay un cambio de concavidad versus convexidad. En este tramo empieza a hacerlo de forma o sea, con menor aceleración. Y acá se estanca. Pero jamás
decrece. ¿Está bien? Con el caso de la discreta, es un poco menos bello el gráfico, porque lo que hace es ir pegando saltos, ¿no? Pues mira, yo tengo 0 probabilidad, pimba. El primer caso posible es este. El segundo caso posible, pimba, es este. Y fíjense que el punto negro se pone para señalar. O sea, si quieren acá podríamos poner un punto vacío. ¿Por qué? Porque la función de distribución, acuérdense, es la probabilidad de que mi variable grande, o sea, uso x chiquita y x grande para diferenciar la variable aleatoria del valor puntual. Que mi variable es menor o igual a ese punto, ¿no? Entonces la probabilidad de que sea menor o igual a este punto ya pega el salto. Por eso está ese circulito negro. Yo acá les dejo un comentario, o sea, ¿podríamos tener alguna variable continua rara, definida de forma extraña? Sí, podríamos tenerla. Tranquilamente podría ser que pegue saltos, puede ser una función partida. En la materia, eso, al menos hasta donde yo recuerdo, no suceda, no creo que suceda, la verdad. Entonces, relacionemos esto, ¿qué hora es? Y 55. A ver. Porque no sé si cortar ahora. Bueno, vamos a hacer así. Les doy 2 cositas más y cerramos. Bien. La relación de esta función de densidad, de distribución, perdón, contra la probabilidad de un intervalo, es que fíjense que yo acá lo que estoy diciendo es la probabilidad que hay, o sea, imagínense que esta es mi función de densidad, la probabilidad que hay a izquierda de un determinado punto, ¿no? Entonces eso me va a contar todo esto. Y también lo que puedo hacer es restarle, o sea, quitarle toda esta parte que está de este lado. Entonces, ¿qué me termina quedando? La probabilidad que está acumulada en el centro, la probabilidad que me quedó justo en el medio. INVI. ¿Ok? Y esto vale tanto para discretas como para continuas. Ojo al piojo, fíjense, yo acá puse menor estricto, menor igual. ¿Ok? Va a haber alguna salvedad con respecto a discretas porque yo acá estoy restando también la probabilidad del caso puntual de A. En una continua, una probabilidad puntual jamás me va a cambiar ningún cálculo, pero en una discreta sí. Entonces es algo con lo que tenemos que tener cuidado, que ya se vendrán ejercicios, así que tranqui si les preocupa mucho eso. Si estamos en el continuo, todas estas probabilidades son iguales, ¿no? Incluir o no incluir el límite, ¿qué dijimos? Que una probabilidad puntual es 1, perdón, es 0. Entonces, la verdad que entre esto no voy a tener ningún cambio, ¿sí? Ya sé que estoy yendo un poco rápido, pero quiero cerrar esta idea y tampoco merece tanto tiempo. Entonces, en definitiva, para una variable aleatoria continua, si me hablan de la probabilidad acumulada en cualquiera de estos intervalos, la probabilidad va a ser la misma, porque a incluir o no un caso puntual o 2 casos puntuales no me va a cambiar ningún cálculo, ¿sí? Entonces, para el caso de las continuas, bueno, acá de vuelta, lo toma como desde menos infinito, que está bien, pero quizás en algunas es más directo no hacerlo desde menos infinito. Yo dije, che, la función de distribución, ¿sabes cómo la puedes obtener? Integrando a f de x. Entonces, si yo puedo hacer este camino de agarrar la función, integrarla y obtener la función, entonces también puedo agarrar y hacer el otro camino. Dame la función de distribución, yo te la derivo y de ahí saco la función de densidad, ¿no? Que es esto de acá. O sea, yo dije, la función de distribución la saco de integral. Bueno, entonces, si esta es la integral de esta de acá tiene que ser la derivada de esta. Entonces, también podemos hacer el camino inverso. Aparte, para el caso de la discreta, ¿yo qué era lo que estaba haciendo? Agarraba y decía, bueno, a ver, la función va a ser, agarro y voy sumando cada uno de los casos, ¿no? Entonces, si es cierto que yo puedo ir sumando cada uno de los casos, uno a uno, bueno, entonces también, ¿qué puedo hacer? O sea, eh, lo voy a escribir así. Dijimos que se parecía a la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada en este punto, en un x cualquiera, en un x10, si quieren, ¿a qué es igual? A la probabilidad de ese punto, más todo lo que acumulé hasta antes de ese punto.
¿no? O sea, hasta x sub k. Entonces, hace un rato dije, yo tenía integral y de ahí me iba a un lado. Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer es agarrar y derivar. Entonces, me fui de un lado al otro integrando, ahora me voy de un lado al otro derivando. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es despejar esta probabilidad, ¿no? Que es lo que tengo escrito acá. Me paso restando este de acá, y que me va a quedar f de x menos la distribución, la función de distribución evaluada en el punto anterior. ¿Qué quiero decir? Bueno, mirá, yo tenía que la función de distribución me iba acumulando todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar pasando? Que esto de acá es la probabilidad de nuevo punto. Eso es la diferencia entre esta f evaluada acá y la f evaluada acá. Xk menos 1. ¿Se entiende esta idea? Más o menos. Bueno, ok. Mañana no, el lunes. El lunes repasamos un poco esto para o sea, para sentar un poco el conocimiento, pero aunque sea, tenemos el planteo. Ustedes, por favor, en sus casas, no sé, en el momento que tengan, tienen un rato durante el fin de, tienen un rato en la semana. Cuando tengan, repasen todo esto, ¿ok? Porque es mucho contenido. Yo sé que es mucho contenido, pero bueno, es el programa, así que lo tenemos que seguir. Así que hay que irla llevando al día la materia. Y nada, bueno. Después quedo a la espera de que me pasen ese video de los sobres. Si nadie tiene una duda con lo que sea de lo que hayamos visto hasta acá, nos vamos. Bueno, son libres. Así que quienes se quieren ir retirando, que tengan un lindo día. Mañana tienen práctica, espero que la disfruten. Y nos vemos el lunes. Chao, profe. Buen fin de. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.